Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todos la tarde, con mucha información. Ya vamos a hablar cómo es el nuevo dólar tarjeta que empieza a regir finalmente a partir de hoy. Se retrasó y a partir de hoy empieza a funcionar este nuevo dólar tarjeta que arranca, se mueve todos los días. Ahora van a ver cómo todos los dólares se mueven todos los días y cuáles son los dólares que hay que prestar atención. Pero este arranca hoy en 316 pesos. Ya nos vamos a meter de lleno con el tema. Se conoció hace un ratito la renuncia de Gallardo a River y estaba prevista una conferencia de prensa de Gallardo que la dio puntual, 1:15 de la tarde. Y el que retrasó el acto fue el presidente de la Nación, que superpuso el acto de asunción de las 3 nuevas ministras con la renuncia de Gallardo, y quedó eclipsado ese acto. Pero bueno, ahora vamos a contar cómo Alberto Fernández hizo ahí un despliegue con la asunción de las 3 nuevas ministras. ¿Me vas a hablar de Gallardo o de las 3 ministras que asumieron el día de hoy? Digamos, el mundo River está impactado obviamente por la decisión de Gallardo de no renovar el contrato. Dijo que hasta diciembre, cumpliendo su contrato, después de 8 años y medio, se va de River. Justamente un anuncio totalmente inesperado, porque la versión, lo que andaba dando vueltas sobre, digamos, entre los hinchas de River, era que Gallardo por lo menos un año y medio, un año más, se iba a quedar. Evidentemente, después de este año que muy regular, como él mismo siempre dijo, que a River no le fue bien, todavía no tiene ningún título este año, bueno, decide justamente no renovar el contrato e irse en diciembre con la posibilidad de que el próximo domingo, que River juega de local contra Rosario Central, sea el último partido que dirija River, Gallardo, en la cancha de River. Y me meto brevemente con la asunción de las 3 nuevas ministras, porque después vamos a avanzar con los temas pesados que tenemos económicos del día. Básicamente Massa en Washington con el FMI y advertencias del Fondo Monetario fuertes para la política del gobierno. Uno entiende apoyo a Massa, pero advertencia para Cristina y también para Alberto Fernández de cara al año electoral. Y ya vamos a hablar del nuevo dólar tarjeta. Bueno, asumieron en un acto ahí en Casa de Gobierno, en el playón de Casa de Gobierno, asumieron las 3 nuevas ministras hace un ratito. Un acto absolutamente atípico, con una imagen que no estamos acostumbrados. Alberto Fernández al aire libre, ahí lo estamos viendo en pantalla, con presencias que no estaban, quizás no era lo que se esperaba. Estaban los Moyano, estaba el Corvo Larroque, que criticó al gobierno otra vez, estaba la cúpula de la CGT. Un escenario muy variadito, con un Alberto Fernández haciendo asumir a 3 ministras que nombra él, que son 2 de ellas, son de él propias, y una es de un aliado, como es Alberto Rodríguez Sá, pero lo decidió Alberto en absoluta soledad. Estas 3 personas son de Alberto Fernández, están ahí en primera plana, lo veíamos a Claudio Moroni, el renunciante ministro de Trabajo, a Zabaleta, el renunciante ministro de Desarrollo Social. De nuevo, una imagen atípica. Alberto quería hacer un gran acto, opacado por Gallardo. ¿Cuándo fue la última vez que Alberto usó ese espacio para hacer un acto? Fue cuando vino el primer ministro español, hace tiempo ya, aquella vez que Alberto tuvo esa gaffe tan tremendo, varias en un día, en la cual habló de, primero el tema de los brasileños vienen de la selva, luego felicitó al presidente de Ecuador, si mal no recuerdo, antes de tiempo, en fin. Ese día fue la última vez que armó un acto allí, en ese espacio, y de nuevo lo eligió hacerlo hoy. Eran muchísimos los invitados y se decía que el Salón Blanco no iba a dar abasto. En un ratito está Facundo Alejandri. Vamos a hablar, para mí hay temas mucho más relevantes, digamos, que es la agenda por donde pasa hoy la economía, pero sí hay un tema que es interesante porque hay sorpresa en el mundo político y todos se hacen la pregunta, ¿Alberto Fernández quiere diferenciarse de Cristina justo ahora? Digamos, ahora se acuerda Alberto Fernández de que quiere tratar de construir, porque atención que estas 3 ministras, que son exclusivo Alberto Fernández y una ofensa para el kirchnerismo, el caso de Tolosa Paz, el caso de Kelly Olmos y el caso de la ministra de Género, que es de un aliado de Alberto Fernández, Alberto Rodríguez Sá, que está peleado a muerte con el Adolfo, con su hermano, que hoy está más cerca que nunca de Cristina. Y muchos se preguntan, Alberto Fernández,
que además no solamente no le consultó a Cristina, sino que operó en los medios de comunicación 2 días antes de las designaciones en una cosa insólita, que un presidente diga que no le va a consultar a alguien en la designación de los ministros. Eso es lo que operó Alberto Fernández, él personalmente. Apareció en los principales portales diciendo, y el presidente transmite que no le va a consultar la designación a la vicepresidenta. Bueno, lleva a esa pregunta, ¿sí? Alberto Fernández está en un momento donde, en su momento de máxima debilidad, de máxima fragilidad, sin reserva del Banco Central, 100% de inflación, la posibilidad de que ni siquiera haya paso el año que viene y quede totalmente excluido del escenario político, el presidente se acuerda ahora de construir la idea de su fortaleza y de gestión, ¿no? De un Alberto Fernández que toma decisiones sin consultar al entorno. Insisto, no solamente a Cristina, sino también a quien está llevando la gestión diaria, que es Sergio Massa en Washington. Y voy a enganchar ese tema con el mensaje que llegó hoy de Washington. Ahora contar Claudio Zlotnik cómo Sergio Massa tuvo reuniones con el secretario del Tesoro de Francia, que es el presidente del Club de París, que es una de las deudas que queda pendiente y es fundamentalmente encauzar con el Club de París, con la anuencia del FMI, cómo hizo la reunión con el equipo económico del fondo después de la aprobación de la segunda revisión. Pero ojo con lo que transmitió hoy Kristalina Georgieva. En conferencia de prensa se está realizando la asamblea anual del FMI en Washington y Georgieva, la directora gerente del FMI, envió un mensaje muy fuerte de apoyo al ministro de Economía, Sergio Massa, pero de advertencia a la coalición política. Y básicamente muchos interpretaron un mensaje a Cristina. El pueblo argentino espera un gobierno que se tome en serio la necesidad de reducir la inflación. Fue el título que circuló por todos lados hoy de Kristalina Georgieva, que si uno lo desglosa en lo que dijo la directora gerente del FMI, nuestro compromiso es con el pueblo de Argentina, dijo Kristalina Georgieva. Y lo que espera el pueblo argentino es que su gobierno se tome en serio la necesidad de reducir la inflación. Y eso es lo que apoyamos con nuestro programa. Y después continúa, somos plenamente conscientes de que no solo en Argentina, en muchos países hay presiones de la población que van en contra de lo que es mejor para la gente. Primera advertencia, ¿no? De que se viene el año electoral y que va a haber presiones por más gasto público, aumento salarial, y eso en este contexto va en contra de lo que quiere, lo mejor para la gente, dice Georgieva. ¿Por qué? Porque está defendiendo Georgieva básicamente el ajuste fiscal, que el FMI considera que es fundamental el año que viene para que no se desmadre toda la situación económica. Presiones para aumentar el gasto cuando no es asequible y cuando alimenta la inflación. Kristalina Georgieva está diciendo, se vienen presiones para aumentar el gasto y hay que cumplir a rajatabla el acuerdo con el fondo. Después el elogio a Massa. El ministro Massa se ha tomado su responsabilidad muy en serio, se ha comprometido con su equipo a cumplir lo que hemos acordado en nuestro programa. Pero insiste con la advertencia. Y se ha demostrado que el compromiso está ahí porque hemos sido capaces de llevar a cabo con éxito la segunda revisión. Pero después la advertencia de Kristalina Georgieva. No vamos a ser flexibles en contra del interés del pueblo argentino, asegurándonos de que nuestro programa ayuda a anclar la economía. Hay factores políticos que existen en todos los países, por lo que obviamente seguiremos muy de cerca su proyección en el tiempo y actuaremos en consecuencia. Lo que está diciendo es, hay una inflación totalmente desanclada, la economía argentina necesita hacer el ajuste fiscal muy fuerte, después vamos a repasarlo. Lo contamos ayer incluso en el último documento que publicó el FMI y envía el mensaje
de que el gobierno no debe flexibilizar ese ajuste y no debe ceder a las presiones que se vienen, básicamente por más gasto público, presiones salariales. ¿Se puede interpretar así, Facundo? Apoyo a Massa en Washington diciendo van por el camino correcto, pero advertencia respecto a que se viene un año electoral difícil y que el FMI no va a ser flexible en ese ajuste fiscal que está reclamando. No, la verdad es que no hace falta ser el FMI para darse cuenta que la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía no es que resolvió totalmente las tensiones que existen hacia el interior del gobierno, del frente político que gobierna, sobre cuál debe ser el camino en términos del programa económico que debe seguir la Argentina. Y siempre hay ahí una contradicción entre aquellos que plantean que el ajuste debería ser un poco más duro, no alcanza, y aquellos que plantean que lo que debe hacer la Argentina es todo lo contrario. Entonces, creo que de alguna manera el fondo, las autoridades del fondo, intentan jugar en esa contradicción o en esa interna, como decís vos, en la que ven que obviamente, digamos, hay un intento de un ministro de Economía de llevar adelante un programa político, pero sabe que las presiones no solo tienen que ver con una cuestión de diferencias ideológicas que yo creo que existen y que son anteriores a la constitución del Frente de Todos, sino que, como vos señalás, vamos hacia un año electoral y que el peronismo va a hacer todo lo posible para ganar. Y creo que en eso también hay que inscribir lo que vos señalaste al principio, el proyecto de Alberto Fernández de empezar y tratar de instalar la idea del albertismo con miras al año que viene, ¿no? Bueno, fíjense cómo esto que dice Cristalina Georgieva, y ya nos metemos con el dólar tarjeta que arranca hoy, el nuevo dólar tarjeta, 316 pesos, pero fíjense cómo esto que dice hoy Cristalina Georgieva, lo dice ella con todas las palabras en una conferencia de prensa desde Washington, va en línea con lo que publicó el FMI el viernes en la aprobación de la segunda revisión y la advertencia muy fuerte respecto al ajuste fiscal que es necesario en la Argentina y que no debe detenerse porque el año que viene hay elecciones presidenciales en la Argentina. Fíjense lo que dice el documento. La inflación se ha acelerado a niveles muy altos y preocupantes. Los riesgos permanecen elevados y probablemente crezcan a medida que se acerque la elección presidencial. En especial, dado los persistentes interrogantes en relación a las constantes diferencias sobre el rumbo económico dentro de la coalición de gobierno. Esto está escrito. No lo había leído. ¿No lo viste? No lo había leído. Está escrito. No lo había leído. Está escrito en el documento de 100 páginas que acaba de publicar el viernes el fondo. El fondo reconoce que sigue habiendo diferencias respecto al rumbo económico dentro de la coalición política. La persistencia de la alta inflación y el bajo crecimiento puede agravar el descontento social y debilitar el apoyo al programa, dice en otro pasaje. Estos riesgos pueden crecer rumbo a la elección presidencial de octubre de 2023. Podrían intensificarse las presiones por salarios y aumento del gasto. Y elevarse las dificultades para implementar las reformas de subsidios, tarifario, aumento de tarifas y asistencia social. El fondo está planteando un recorte muy fuerte de la asistencia social el año que viene y en conseguir la refinanciación de la deuda en pesos el año que viene. Esto lo escribieron directamente y hoy sale a refrendarlo Cristalina Georgieva, la directora gerente del FMI. Bueno, ¿cuál es ese ajuste? Lo contamos, pero fíjense, está escrito también. Esfuerzos adicionales serán necesarios el año próximo para alcanzar la meta de déficit fiscal primario de 1,9% del PBI. El ajuste subyacente se estima en 0,9% del PBI, que a valores de hoy son 900.000 millones de pesos. Y dice el FMI, el ajuste incluye del 2023 reducción en subsidios, 0,5% del PBI, mayormente en energía y también algunos ahorros de agua y transporte. Esto es que estén el aumento de tarifas de luz, de gas y de transporte y también de agua el año que viene, en pleno año electoral, aumentos que con esta inflación tienen que ser muy grandes para poder reducir en esa medida los subsidios. La racionalización de la asistencia social, 0,7% del PBI, es el recorte más grande que tiene el FMI. Acaba de asumir una nueva ministra de Desarrollo Social que tiene como misión recortar
el recorte más grande del gasto del año que viene, previsto y acordado con el FMI, es en asistencia social. 0,7% del PBI, son unos 600.000 millones de pesos. Reflejando el desarme de los bonos de emergencia, esfuerzos por evitar superposición de beneficios e incentivos para ingresar al mercado laboral. Y finalmente plantea que tienen que seguir la continuidad de las restricciones sobre salarios públicos, transferencias a provincias y la adhesión a la fórmula de indexación de jubilación. Es decir, que no se sume nada más a indexarse con la jubilación, tiene que dar restricciones en todo eso. Eso en el año electoral. Y es el planteo, insisto, que está haciendo el FMI en este momento. Y me parece que el mensaje claro de Kristalina Georgieva es: tienen esto como ancla para que no se desborde, no se desancle, se dice varias veces en el documento, la inflación. Y hay un apoyo a Massa en esta dirección, pero es una advertencia clara a la dirigencia política del Frente de Todos. Y hoy lo puso con todas las palabras. Está diciendo esto de que el pueblo argentino quiere que su gobierno se tome en serio la tarea de bajar la inflación. ¿Cuáles fueron las reuniones de Massa hoy ahí en Washington? Bueno, la principal, la que tuvo hace un rato el ministro de Economía con Emmanuel Moulin, que es el secretario de Tesoro de Francia. Allí convinieron que Massa va a viajar a fin de mes, antes de fin de mes, los días 27 y 28 de octubre, rumbo a París para renegociar el acuerdo que tiene la Argentina con el Club de París. Precisamente hay una deuda de 2.000 millones de dólares que está pendiente justamente de una refinanciación, una tarea que había comenzado Martín Guzmán. Antes de irse, Guzmán tenía previsto justamente un viaje a Francia. Ahí están las imágenes, las fotos de la reunión de Massa con el secretario del Tesoro de Francia, que es el presidente del Club de París en este momento. Y bueno, y ahí, digamos, viaja Massa rumbo a París para cerrar el acuerdo que no había podido hacer el ex ministro de Economía. Es muy importante esto porque es lo que queda, digamos, por definir, digamos, por cuánto tiempo se refinancia esa deuda de 2.000 millones de dólares que claramente la Argentina no puede pagar, en qué términos se hace, bajo qué tasa de interés. Bueno, se espera que, más allá de lo que desde el propio equipo dicen que quedan algunos detalles por definir, bueno, teniendo la Argentina un acuerdo con el Fondo Monetario, que era lo principal que exigía el Club de París para cerrar trato, bueno, en ese marco, bueno, no va a ser demasiado problemático definir un acuerdo y refinanciar la deuda. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, un mercado un poco más caliente que el día de ayer, digamos, tratando de... Hoy hubo una señal muy mala desde Estados Unidos, ahora la vamos a comentar. Vino la inflación en septiembre en Estados Unidos arriba de lo esperado. Hoy se están derrumbando los mercados en el mundo, justamente porque están previendo que la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa de interés con esta aceleración inflacionaria en Estados Unidos, que básicamente ha tenido que ver con el impacto del precio de los combustibles, como contaba Adrián Sack. Pero en medio de este contexto, bueno, están los dólares libres para arriba, claro, por segundo día consecutivo. El dólar paralelo, 291 pesos, y los financieros libres en blanco, el dólar bolsa, 299, ya hace 2 semanas que había bajado de los 300 pesos, el contado con liqui, 310 pesos, en todos los casos alzas de entre 2 a 3 pesos respecto del cierre de ayer, que también habían marcado una suba. También, Maxi, se da en el contexto internacional y después de acá el gobierno había anunciado el dólar tarjeta, estos dólares que le ponen también un piso. Sí, tenemos 10 pesos de salto de los dólares libres desde que se anunció el nuevo dólar tarjeta, que arranca hoy y empieza a cotizar en 316 pesos. Está Fabián Rubino en Aeroparque, donde hay también vuelos internacionales. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quédate ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Sí, mira, nos trasladamos a Ezeiza porque aquí la gente se va del país con un dólar y viene con otro dólar, lo que les ha pasado a muchos con este dólar Qatar. Bueno, mira, este señor, ¿usted se va, viene? Bien. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy yendo para... ¿A dónde vas? Para Roma, nos vamos a Roma a visitar a la familia. ¿Cuánto tiempo vas? 1 mes y medio casi, más o menos. Y te cambiaron las reglas de juego porque contrataste a un dólar y ahora vas a tener a otro dólar. Sí, la verdad que esto día a día está cambiando y ahora uno tiene preparado un esquema, una jugada para los gastos, ¿viste? Y de golpe te encontrás con que este cambio que te afecta realmente. ¿Qué vas a hacer ahora? Digamos, ¿te vas a reprimir de gastar menos o
vas a gastar igual? No, vamos a recortar, había viajes, cosas, ideas para hacer, pero bueno, hay que adecuarse a esta situación y te cambian las reglas de juego. Realmente uno se sacrifica, arma una jugada, un plan estratégico para disfrutar y ahí sobre la hora tenés que recortar porque bueno, tenés que estirar para poder llegar, ¿viste? Pero el viaje no lo suspendés. No, el viaje lo hacemos, así que bueno, la familia está esperando allá también y bueno, a disfrutar. Pero bueno, tenemos que estar con la calculadora y cuidándonos de algunas cositas. Un mes. Un mes y medio, si Dios quiere, vamos a estar ahí disfrutando, así que bueno. ¿Cuánto, a disfrutar. discúlpame, No, Fabián, gracias. ¿cuánto está presupuestando para un mes, Sí. un mes y medio ahí en Roma? ¿Cuánto está presupuestando? Dale. Aquí Maxi me está preguntando, ¿cuánto estás presupuestando? ¿Cuánto te vas? ¿Un mes o un mes y medio? Un mes y medio, Un mes y medio. ¿Cuánto estás presupuestando gastar, vivir en Roma? Y más o menos 1.500 dólares. Más. ¿Pero vas con algo pago? Yo tengo mi hermano ya, tengo la estadía. Tenés la está bien. estadía. Tengo la estadía, exacto. Y mi hermano aparte... Claro. Morfi, comida también. Comida, zafamos ahí en el departamento de mi Te va hermano. bien, Maxi, yo quiero ser amigo de él. Tenemos que cubrir algunas cosas básicas, pero bueno, ay. Ay, claro. Así da gusto. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Venga. Venga, un momento, no importa, mejor. Te veo cara contenta con el dólar turista. No, justo. Buena pregunta, dólar turista. No, mira, justamente ahora voy a ir al Banco Nación a ver si me venden reales. Decime, ¿a dónde vas? A Río. A Río. ¿Mucho tiempo? No, 5 días. ¿Te cambia la historia este dólar Qatar, dólar turista? Cambia la historia, claro que cambia. ¿Sí? Y sí, se te pone un poco más caro, pero bueno. Viajar, uno quiere viajar igual, después de tanto tiempo encerrado, ¿no? Está muy bien. Vas a viajar igual y vas a gastar igual o menos. Y nos vamos a cuidar un poco, en la medida de lo posible. Toda playa. Todo playa. Gracias, mi amigo, muy amable. Bien, Chau, chau. Fabián, ahí volvemos cuando vos lo dispongas. Dale. Están saliendo varios vuelos internacionales ahora también desde Aeroparque. Con conexiones y demás, pero hay varios vuelos internacionales también que están saliendo desde Aeroparque. Como decíamos, hoy entra a regir este nuevo dólar tarjeta, que es el dólar minorista, oficial minorista, en 157 pesos, más 100% de impuestos. Se le suma el 30% de impuesto país, se le suma 75% de... se le suma los impuestos que había de retención de anticipo de ganancias y bienes personales, que eran otro 45%, y ahora se le suma un 25% adicional, que es en retención exclusiva de bienes personales. Eso hace 100% de impuestos. Obviamente, lo que vamos a ver si lo podemos mostrar, son que hay más de 10 dólares hoy en la Argentina. Todos se mueven al ritmo del dólar oficial, que va subiendo diariamente, ¿no? Por eso los que se van al exterior y tienen que después pagar la tarjeta, es difícil hacer el cálculo porque, por ejemplo, los que están yendo hoy, recién el 10 o el 12 del mes que viene va a estar para pagar la tarjeta del vencimiento y seguramente ese dólar no va a ser 3.16, el dólar tarjeta, que hoy es el más caro, sino que va a estar, no sé, en 3.25. Hay que ver según las mini devaluaciones diarias del dólar oficial. Todos los dólares que ha impuesto el gobierno se mueven al ritmo del dólar oficial o mayorista o minorista, que son los dólares que el gobierno no quiere devaluar bruscamente. Va llevando, muy rápidamente lo está llevando a razón de 1 peso por día. Por ejemplo, el mayorista, que es para importación, estaba ayer en 150 pesos, hoy está ya en 151 pesos. Y sobre eso van estructurándose los distintos dólares. El dólar Coldplay para espectáculos, el dólar Netflix, el dólar ahorro para los que compran 200 dólares, el dólar turismo de hasta 300 dólares por mes, que sigue siendo de 276 pesos, es decir, el impuesto país más el 45% de retención de ganancias y bienes personales, es decir, impuesto es el dólar oficial minorista más 75% de impuestos. Y después el dólar más caro, que es el dólar el dólar tarjeta, 316 pesos. Ojo que después están los dólares que se mueven libremente, como es el dólar blue, como es el dólar bolsa, que es el dólar financiero en blanco, o el dólar contado con liquidación. Todos están viendo muy de cerca el dólar blue porque ha quedado bastante más barato que el dólar nuevo tarjeta. El dólar blue ahora está en 292 pesos. 291. Claro, pero era un dólar que el viernes de la semana pasada estaba en 277.
y que desde que se anunció la medida ha subido más de 10 pesos. Bueno, es obvio que mucha gente que viaja al exterior va a ir a buscar ahí dólares en vez de pagar con la tarjeta mientras esté esta brecha, y por eso ese dólar va a estar más presionado. Hoy salió la vocero presidencial a decir que el dólar blue no era una preocupación para el gobierno. Sí, Gabriela Cerruti contestó en su habitual conferencia de prensa de los jueves, Maxi, una pregunta que le hizo un colega respecto de qué opinaba de la fuerte suba que ayer había tenido el dólar blue. Ayer fueron 9 centavos y el salto lo pegó precisamente por los anuncios de estos nuevos tipos de cambio. Pero ella dijo, el dólar sube, el dólar baja, para nosotros, para el gobierno no es una preocupación. De nuevo arremetió contra nosotros, que siempre le preguntamos cuándo el dólar sube y no cuándo el dólar baja. Creo que tenemos el video para verla, mira. Yo no afirmaría, y no sé de dónde saca usted la afirmación de que la gente se vuelca al dólar blue. La verdad es que el dólar blue o ilegal, como usted mismo lo llama, tiene movimiento. Yo el jueves pasado les recordaba que hacía muchas conferencias de prensa que no me preguntaban por el dólar blue porque estaba bajando. Entonces esperan a que suba para preguntarme. El dólar blue sube y baja. Y no es algo que sea en este momento una preocupación del gobierno. Bueno, está Martín Romano, que es dirigente de la Federación de Agencias de Turismo, que emitieron un comunicado criticando este nuevo dólar tarjeta. ¿Qué tal, Romano? ¿Cómo anda? Hola Maxi, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué está pasando a partir de hoy que se implementa finalmente este nuevo dólar tarjeta, ¿no? Entró a regir a partir de hoy, salió la publicación en el boletín oficial, la resolución de la FIP. Bueno, como venían hablando en las notas anteriores de los distintos tipos de dólar, a partir de hoy viajar al exterior a los argentinos nos cuesta 316 pesos por dólar. La forma de aplicarlo es con una nueva percepción en bienes personales del 25%, es decir, hoy un turista que quiere viajar al exterior tiene un costo del valor oficial del dólar, más el 30% de impuesto país, más 45% de percepción de ganancias, más 25% de percepción bienes personales. Esto lo que genera es un encarecimiento del 100% versus el dólar oficial, si sumamos todas las partes de las percepciones e impuestos que tienen. Y la verdad que bastante preocupados, no estamos de acuerdo con la medida. Entendemos que desde el año 2019 se vienen tomando medidas restrictivas al dólar, y los datos muestran que cada vez que toman una medida restrictiva, los dólares paralelos suben y la solución de falta de dólares no aparece porque siguen faltando. Entonces entendemos que apostamos a que haya otro tipo de medidas. Si uno mira los datos aquí tengo anotado de lo que vino pasando, se habla de dólar turismo y no está bien contemplado esos conceptos en el MULC. Si uno mira el MULC, hoy tiene de gasto con tarjeta de crédito, que lo llaman dólar turismo, 400 en agosto, ¿no? 494 millones de dólares. De operadores de turismo 132 y de operadores de transporte 169, es decir, gran parte del dólar se termina yendo por otras compras con tarjeta de crédito en el exterior. Entonces entendemos que siempre la medida es contra los agentes de viajes. Por otro lado, creemos que una medida que sí puede ayudar a que ingresen más dólares es pensar en los turistas extranjeros. Si uno mira en julio entraron aproximadamente 380.000 turistas extranjeros, pero cuando uno ve el gasto con tarjeta de crédito de tarjetas extranjeras fue 25 millones de dólares. Me da 64, 65 dólares por turista que arribó. Evidentemente los turistas no están utilizando las tarjetas de crédito y están yendo a mercados paralelos para vender los dólares que traen y disfrutar de las distintas actividades en Argentina. Creo que por ahí es un momento de pensar en cómo hacer que los extranjeros liquiden sus dólares y de esa manera compensar la balanza comercial de turismo y no estar siempre poniendo nuevos cepos, ¿no? No, sin duda, ese es el tema principal, ¿no? Por eso está claro que el gobierno tiene un problema enorme con la escasez de divisas y que necesita garantizar dólares esenciales en los próximos meses para importaciones de distintos sectores de la industria, de servicios, que si no se pagan esas importaciones, la Argentina cae directamente en default comercial, es decir, empresas que ya han realizado las importaciones y que las tienen que empezar a pagar ahora a partir de noviembre, diciembre. Pero está claro que habría que encontrar un mecanismo fácil que le permita al turista extranjero que viene a la Argentina poder vender sus dólares pagando con tarjeta de crédito a este valor de 316 pesos, porque ese dólar es un dólar muy alto, que para el turista extranjero le resulta muy barato la Argentina, y todos esos dólares, obviamente, los turistas extranjeros vienen lo mismo, y obviamente mueven también la actividad económica, pero usan todo dólar billete.
usan dólar blue, porque a nadie le conviene venir y estar pagando con tarjeta de crédito. Y ese sería un ingreso muy importante de dólares para la Argentina, como planteas. Correcto. Te hago la última. ¿Las operaciones se pararon de ventas al exterior entre ayer y hoy, esta semana, o siguieron haciéndose, en todo caso, con pago de dólar billete? No, a ver, el pagar con dólar billete tampoco es tan sencillo, porque recuerden que lo que es pago en efectivo hay una percepción del 5%. Cuando alguien paga en pesos o en dólares en efectivo, la agencia de viajes tiene que hacer una percepción del 5%, salvo que lo haga por transferencia de cuenta en dólares a cuenta en dólares. Los últimos días, en la previa, los 10 días previos a que se viene anunciando esta medida, sí hubo un incremento de la venta de turismo internacional, y en el día de ayer y hoy sí hubo, no un parate, pues todavía se están adaptando los sistemas, sí muchas consultas de la gente que tiene que viajar, la gente que no viajó. También hay mucha preocupación porque la mitad de los turistas que viajan al exterior no lo hacen por placer, lo hacen por trabajo. Hay muchas empresas que viajan a visitar sus clientes, que también generan dólares porque son principalmente exportadores, y les encarece sus viajes, sus costos de viajes. Por otro lado, tenemos a mucha gente, como recién veíamos en la nota, ¿no? Gente que viajaba porque quería visitar a un familiar en el exterior, o también sucede, mucha gente estuvo 2 años encerrada y necesita salir, necesita viajar, que está muy bien, también lo hace por el país, pero bueno, hay gente que elige disfrutarlo fuera del país, y creemos que habría que buscar otra alternativa. Cuando hablábamos de los dólares, de lo que a mí me daba $65 el gasto con tarjeta de un extranjero, históricamente un extranjero aproximadamente deja $500 cada vez que viaja. Es decir, podrían recaudar 10 veces más dólares de los que están ingresando hoy, ¿no? Romano, si buscaríamos claro un mecanismo para fomentar el turismo receptivo, ¿no? Está claro. Romano, gracias, Sí. Muy amable. Por favor, muchas gracias. Me voy con Fabián a Aeroparque. Fabián. Hey. Perdón, en el Sí, Ezeiza. Maxi, seguimos aquí desde... No importa. La gente viene contenta y feliz de este sector. Me había quedado con que estabas en Aeroparque, ¿viste? Porque hay mucho vuelo también internacional desde Aeroparque, pero estás ahí en el También. Ezeiza. Sí, discúlpame. También, no importa. Estamos aquí recogiendo algunas repercusiones sobre, bueno, la gente que tiene que pagar más ahora con este dólar turista y que obviamente va a tener que cambiar un poquito las reglas de juego. Mirá, aquí están saliendo algunos que vamos a ver de dónde vienen. Cara de felicidad tienen. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un segundito, ¿cómo te va? Bien, ¿de dónde venís? No viajé. ¿No viajaste? Bueno, uno que no viajó. Bueno, están saliendo desde aquí. Vamos a ver si salen desde otro lugar. Te digo que en realidad la gente no suspendió ningún viaje, Maxi. La gente va a seguir viajando. El tema es que sí se va a contraer un poquito el gasto con este motivo de la tarjeta. ¿Cómo te va? Tengo una consulta. ¿De dónde venís? De Bolivia. De Bolivia. Bueno, ¿estás enterado del dólar tarjeta, del dólar que te va a aumentar, el dólar turista? Soy de acá, soy de Uruguay. Sos de Uruguay, o sea que no pagas nada igual. No, pues está fantástico. Gracias, amigo, muy amable. Bueno, está muy bien. Bueno, algunos que tienen suerte. En todo caso, al uruguayo que viene de Bolivia hay que preguntarle cómo es vivir en un país sin inflación. Digamos, ¿no? Que se va a tener que acostumbrar rápido. Vos sabés, Maxi, en la Argentina a vivir con inflación de 100%. Vos sabés, Maxi, te quiero comentar una cosa que me lo habían dicho cuando vine ayer también, que es impresionante la cantidad de bolivianos que viajan desde aquí hacia Miami. Les sale más barato comprar el viaje y tomarlo desde aquí, desde Ezeiza, que tomarlo o pagarlo en Bolivia directamente. Ayer, por ejemplo, me dijeron 70 personas bolivianas partieron desde acá hacia Miami. Mirá vos, no sabía. Fabián, gracias, muy amable como siempre. Dale, hasta luego. Me voy a Mar del Plata y ya vuelvo con Facundo Nejanski con el tema que hablamos de cómo se va a jugar el año electoral con estos condicionamientos por parte de la política económica y el Fondo Monetario. Está Adrián Mauchi en IDEA, ahí en Mar del Plata. Adrián. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Bueno, sí, está finalizando la actividad del día de hoy. Terminó una charla sobre el empleo, que era uno de los ejes del día aquí en el coloquio de IDEA. Ahora durante la tarde se van a desarrollar diferentes actividades que son de alguna manera más recreativas en diferentes puntos de la ciudad, una bodega, una cervecería, en el golf, entre otras actividades. Hay mucha expectativa
porque está casi todo listo para tener al presidente Alberto Fernández. Hay un gran operativo, se puede observar ya desde ayer en la zona aquí de este Hotel 5 Estrellas de Playa Grande de Mar del Plata, mucha presencia policial, mucho protocolo y se nota que están preparando y ultimando detalles para esta casi confirmada llegada del presidente Alberto Fernández a Mar del Plata para cerrar el coloquio IDEA. Y justamente este coloquio IDEA, después de 3 años, podríamos decir, que el último fue en 2019, es el que tuvo casi mucha convocatoria, o sea, casi llenos los cupos. Y hablando de cupos llenos, mañana al mediodía hay un importante almuerzo con diferentes referentes, como por ejemplo Patricia Bullrich, Manes, Milei, Labaña, Melconian, que van a estar con los CEOs de todas las empresas que patrocinan este coloquio IDEA. Había un cupo para 50 personas nada más, parece que hay más de 100 anotadas y hay mucha expectativa también para ese almuerzo que va a ser mañana en un día muy cargado con muchísimas actividades aquí desde Mar del Plata, Maxi. Bien, Adrián, gracias, muy amable. Hoy había convocada en la legislatura de la ciudad una sesión especial para derogar el impuesto especial a las tarjetas de crédito. Exactamente. Que estableció Larreta cuando le quitaron parte de la coparticipación en esa disputa entre Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Sí, finalmente, a ver, una sesión convocada por la oposición, se habían juntado todos. Frente de Izquierda, los liberales, el Frente de Todos. Finalmente quedaron a un dirigente, a un legislador del quórum, juntaron 30 diputados sentados en sus bancas, necesitaban 31 para poder iniciar la sesión, con la particularidad de que consiguieron el apoyo, además de los liberales, consiguieron el apoyo del ala más de derecha liberal de Juntos por el Cambio, de García Moritán y de los diputados que responden a Ricardo López Murphy. Bueno, esos que son parte de Juntos por el Cambio se sentaron, llegaron al número de 30, finalmente la sesión fracasó y se cayó, pero queda Horacio Rodríguez Larreta a un voto de que le deroguen este impuesto. Pero perdón, ¿la puede volver a tratar la legislatura o ya la información es que se cayó la sesión? La sesión ya se cayó, pero pueden volver a pedirlo la semana que viene. La otra no es que se cayó, no es que se votó en contra del proyecto, lo cual impediría que se vuelva a tratar por un tiempo, por un año. La sesión fue convocada, llegaron a 30, mucho más de lo que pretendía la oposición en algún momento, 30 legisladores, con uno más que consigan de Juntos por el Cambio, que se siente para dar el quórum y ya se le cae este impuesto a Larreta. Por lo tanto, muy importante porque también abre una nueva grieta en el frente interno, ¿no? Pensemos que Horacio Rodríguez Larreta tenía absolutamente controlada la legislatura porteña hasta hace un tiempo. Primero... Perdón, los referentes de López Murphy, que todos estaban mirando a ellos, ¿cómo...? Sí. Republicanos Unidos se sentaron. Se sentaron para dar quórum para que se... Para dar quórum para que se vote, exactamente. Se sentaron. Por eso te digo, dentro de lo que es la interna de Juntos por el Cambio, abre una grieta porque en cualquier momento, con que algún legislador de Patricia Bullrich, por ejemplo, le vote en contra de Larreta, ya le pueden llegar a derogar este impuesto que para Horacio Rodríguez Larreta es fundamental para su gestión. Entonces, por ahora fracasó, pero pueden volver a convocar para dentro de 2 semanas. Facundo, ¿cómo es esa dinámica en la cual contamos? El Frente de Todos necesita estabilizar mínimamente la economía, pero sigue persistiendo las dudas si esa estabilización va a tener quórum interno en el año electoral. Sí, porque además, más allá de lo que diga Cristalina Georgieva, no es tan claro que esa fórmula necesariamente lleva al éxito y el resultado es la estabilización y un mundo mejor, ¿no? Entonces, no, si eso estuviese garantizado, estoy seguro que todo el mundo se prendería a esa alquimia sin dudarlo. El tema es que los problemas que arrastra el frente político, que es la coalición gobernante, no son de cara al año electoral, son casi problemas que vienen del arranque y que no solo no se han logrado resolver, sino que uno podría decir que se han exacerbado en términos de, vos decís, ¿hay más coordinación o menos coordinación? Menos coordinación. ¿Hay más inflación o menos inflación? Hay más inflación. Es decir, los problemas de cara al año político electoral uno los ve increyendo y no en tren de resolución. Y una pregunta que surge de tu inicio del editorial de hoy en este programa, pero que está circulando en la discusión es, Alberto Fernández va a ser un propiciador de las soluciones y va a tratar de que el peronismo, el Frente de Todos, haga la mejor elección posible en un cuadro muy complejo al que nunca se enfrentó el peronismo, que es ir a tratar de alargar un ciclo político, de reelegir el presidente
o aunque sea el mismo frente político, en condiciones macroeconómicas que nunca las tuvo desde el retorno a la democracia. No las tuvo Menem, por supuesto Duhalde en su pequeño gobierno tampoco, no las tuvo Néstor Kirchner, no las tuvo Cristina Kirchner, y por primera vez el peronismo se va a enfrentar a una situación de esta característica. Entonces, la pregunta es, ¿el presidente frente a eso, cómo se va a comportar? ¿Va a ser un facilitador o va a ser un obstáculo para esa situación? Entonces, creo que hay variables que se entrecruzan, que tienen que ver con lo económico, que, como vos señalás, no depende solo del ministro de Economía y lo que el ministro de Economía quiera hacer, sino de cómo el ministro coordina con un espacio político que lo tensiona permanentemente con el programa que él quiere llevar adelante, sino al mismo tiempo, más allá de lo económico, cómo se resuelve la disputa política, porque me parece que ahí no todos tienen los mismos objetivos, ¿no? Te hago una última pregunta respecto a este tema, ¿no? Por un lado, Cristina se mantiene en silencio en un tema clave que es el tema del cual hablaba todo el tiempo hasta la salida de Guzmán, ¿no? Que es el tema económico. Se mantiene en silencio. Se acabó Cristina dando lecciones de economía sui generis, ¿no? De lo que ella pensaba de que había que hacer en la economía. Y por otro lado, Alberto Fernández lanza la versión de que él quiere competir el año que viene, ¿no? En las últimas horas se ha impuesto casi como meme la idea esta, porque parece una cosa totalmente desconectada de la realidad, de que el presidente tenga alguna intención en este contexto de ser reelecto, ¿no? Por eso decíamos al inicio, en esa imagen de Alberto Fernández con sus 3 ministras propias, ¿para qué el presidente trata de instalar eso? ¿Cuál es la intención del presidente en medio de este contexto de instalar que él va al 2023 como candidato? Algo que nadie puede creer mirando las encuestas, ni siquiera ni Cristina, ni Massa, ni ningún gobernador, ni ningún intendente. Vos sabés que una de las grandes deficiencias que tenemos los politólogos en nuestra formación es la falta de formación en psicología. Tenemos casi nula o escasa formación en psicología y creo que al momento de entender cómo funcionan los liderazgos, un componente muy importante es el factor psicológico. Y creo que ahí hay cuestiones que se juegan que tienen que ver con las características del liderazgo de Alberto Fernández, la relación que él tiene con la vicepresidenta, que no logra resolver quién es el que finalmente toma las decisiones, pero todos también sabemos que Alberto Fernández se anima, pero hasta ahí. O sea, hace un cambio de ministros, donde demuestra autonomía porque toma la decisión solo, pero son 3 ministerios que probablemente no sean del máximo interés de nadie que forma parte de esa coalición. Entonces, hay que hacer una lectura profunda de la decisión que hubo. ¿Cambió el ministro de Economía? ¿Cambió el PAMI? ¿Cambió el ANSES? ¿Cambió las grandes cajas que tiene el Estado argentino? ¿O toca 3 ministerios cuya relevancia, no digo que no sean temáticas importantes, la cuestión de género ni el tema trabajo, pero cuya relevancia para sus aliados es discutible? Entonces, casi que se la dejan pasar. Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué él necesita de cara al año electoral? Bueno, probablemente no le debe caer bien a un presidente tener un rol secundario en el proceso de toma de decisiones, como ha quedado a la luz pública en función de que las decisiones las toma Sergio Massa, que es el ministro de Economía, las toma en relación a la relación con los gobernadores, la toma el jefe de gabinete, Juan Mansur, que es el que arma la política con los gobernadores, y la vicepresidenta es la que aprueba o no aprueba lo que hace el ministro de Economía. Y entonces, ¿cuál es el rol que le queda al presidente? Elegir a la ministra de las mujeres, digo, es una situación incómoda. Entonces, probablemente él necesite hacer gestos de autoridad y tratar de demostrar que no es que llega como Pato Rengo, llega sino como Pato sin 2 patas. Claro. Y esto es muy Sí, como alguien que perdió totalmente el poder. También se habla mucho del acto del 17 de octubre, que hay distintos actos que están organizando y que Alberto Fernández no encuentra hasta ahora Maxi ya su lugar en esos actos. No va a ir a Le ningún agrego un lado. elemento más. Me imagino que tampoco nadie quiere hoy en la dirigencia del peronismo tenerlo a Alberto Fernández en un acto. Pero mira, te agrego un elemento más, Candelaria. Vos fíjate, ¿alguien dudaba que Menem era el candidato del peronismo en el año 95? Nadie. No.
Nadie, solo que no hubiera habido reelección. Incluso casi en el 99. Sí, sí, sí. Si hubiera habido reelección, el candidato era Menem. ¿Alguien dudaba de Kirchner, que era el candidato, pingüina? Él ponía en duda, la puso a Cristina. Después, finalmente, Cristina constituyó un liderazgo. Nadie dudaba. Incluso si hubiera habido reelección en el 2015, no hubiera habido Daniel Scione. ¿Alguien dudaba de la candidatura de Macri? ¿Algún radical desafió la candidatura de Macri en el año 2019? Y sin embargo, todos dudamos de que No, Alberto hoy Fernández... tampoco nadie duda de que Alberto Fernández no va a ser el candidato. Bueno, pero en el Hay una entorno- certeza, lo que pasa es que es una certeza muy cruel para alguien que está gobernando. Lo Y curioso- muy difícil de sostener, la certeza de que Alberto Fernández no va a ser candidato a nada el año que viene. Sí, o que si es candidato, va a tener un escenario de mucho debate y mucha discusión interna. Sí, bueno, en el entorno de Alberto Fernández se ilusionan todavía, hasta la semana pasada se ilusionaban con la posibilidad de que fuera candidato. El presidente intentó ir al acto de la CGT y no encontró mucho quórum para ser recibido. Se dio de baja el acto que se iba a hacer en Tucumán, que estaba organizando el jefe de gabinete Juan Mansur. Por lo tanto, lo más probable es que el presidente no vaya a ningún acto el próximo lunes 17 de octubre. Vamos a tener dos, el de Pablo Moyano, la CTA, la Cámpora y quienes apoyan a Cristina Fernández Kirchner en Plaza de Mayo, y el resto de la CGT en obras sanitarias. Facundo, gracias, como siempre muy amable. Ya vamos a hablar del tema dólar para artistas, dólar Coldplay, lo llaman algunos, dólar cultural, dólar shows internacionales, shows deportivos también. Está Carlos Rottenberg, empresario teatral, y este es este nuevo dólar de un poquito menos de 200 pesos que se terminó de acordar esta semana. Ya estamos dialogando con vos, Carlos, gracias por venir como siempre. Contame, aumento del pan, de nuevo hay dudas respecto a una nueva disparada del precio del pan. Claro, porque la Federación justamente de Panaderos, los fabricantes, advirtieron que se viene, a menos de que el gobierno tome medidas, un aumento adicional del pan de por lo menos 20%, con lo cual el pan, que es uno de los productos, según el INDEC, que más aumentó en el último año, fíjate, en agosto el kilo de pan, el flautita, el que mide el INDEC, 340 pesos. Saltó a 350, 400 el mes pasado. Ahora está, digamos, la advertencia de los panaderos diciendo que, bueno, podría subir a 500 pesos, por lo menos un 20% adicional. En el último año el pan aumentó, según el INDEC, 82,4%, y esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el aumento del trigo a nivel internacional. En los últimos 50 días el trigo aumentó 20% en dólares, con lo cual pone presión sobre el mercado interno. Y por otro lado, los fideicomisos que fue anunciando el gobierno, que claro, a medida que aumentó la inflación y también aumentó el precio del trigo a nivel internacional, ese fideicomiso alcanzó cada vez para menos. Bueno, el subsidio no está funcionando, entonces tenés las dos causas por las cuales presiona sobre el precio del pan. Recordemos que en agosto la inflación general está en el 78,5%, tampoco... Si no, nos morimos todos de nominalidad, digamos. El pan aumentó, según el INDEC, 82,5, está bien, 4 puntos por arriba de la inflación, pero la inflación a septiembre, interanual, 12 meses, va a estar en 83-84%. Pero bueno, el pan es uno de los productos que aumentó por arriba de la inflación. Y si vos anunciás congelamiento de precios, anunciás fideicomisos especiales del trigo para que el pan no aumente y aumenta más que el resto, ahí, digamos, por eso el punto de destacar que aumentó más de 82%. Está Raúl Santandré, presidente de la Federación Industrial de Panaderos de la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes están advirtiendo sobre un nuevo aumento del pan? ¿Por qué? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, el kilogramo de pan sí podría llegar en pocos días a 450 pesos, no 500, como está en la placa, pero bueno, como bien decían ustedes recientemente, el fideicomiso es algo que está vigente, algo que es muy bueno para la industria panaderil, pero que no se cumple en todo el país. ¿Por qué no se cumple en todo el país? Porque hay muchos molinos que no se han adherido al mismo, pese a de que es libre la adhesión, y por otro lado tenemos los molinos que están adheridos, el cual tienen un atraso en el pago que ellos están otorgando a esta materia prima. Entonces ahí habría algún problema de abastecimiento de los molinos que están adheridos. Son dos temas de que se conjugan: la falta de adhesión de muchos molinos y por otro el atraso en los pagos que tienen hacia ellos,
entonces se está complicando. Bien. Esto es debido también a la falta de información que tenemos a través de la Secretaría de Comercio, o nula directamente, porque no hemos mantenido ninguna reunión con el secretario de Comercio, pese a haber peticionado como corresponde, porque cuando uno ve que cortan las calles o hay alguna manifestación, dicen de que no es el método correcto como para pedir la reunión ante las autoridades. Bueno, nosotros las pedimos formalmente, pero tampoco las tenemos. Ahora, Santandré, entonces el kilo del pan podría llegar a 450 pesos, ¿desde cuánto? ¿De qué valor promedio? Y a partir de 400 a 450, ya prácticamente la semana que viene estaría en las góndolas o en las panaderías. ¿Y en cuánto está hoy? ¿En cuánto está hoy? 360 a 420, más o menos. Según el precio lo pone la panadería en base a su elaboración y el costo, ¿no? Claro, es decir, un salto de estos días. Pero bueno, un salto que obviamente después se mantiene, digamos, ¿no? Con esta inflación no hay nada que baje. Sí, exacto, pero se mantiene gracias al fideicomiso. Esto lo tenemos que aclarar. No solamente el fideicomiso sirvió para mantener el precio del pan, sino para que no aumente. Pero en un país inflacionario, donde todos los días estamos viviendo aumentos, también la panadería no está excluida del mismo, ¿no es cierto? Está claro. Santandré, gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Ahí está el presidente de la Federación de Panaderos. Está Carlos Rottenberg. Carlos, gracias por venir. Bueno, finalmente terminaron acordando con el gobierno este dólar cultura, dólar show o espectáculos internacionales, que es el dólar oficial mayorista de 151 pesos más el 30% del impuesto país. Hoy es un dólar que está a 196 pesos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, o 204, no sé exactamente. Claro, si toman el minorista que es 157 o el mayorista. Así es. Claro, hay que ver cómo... Todavía no está en reglamentado. general para o sea, todas las importaciones se toma el mayorista y sobre eso se pone. Acá lo importante me parece que es marcar... A ver, yo estoy dando la voz de alguna manera por la Cámara, por la Asociación de Empresarios de Teatro y Música. En lo personal no participo de contrataciones internacionales, pero sí había un cuello de botella, sigue existiendo todavía, muy importante. Hay una problemática, yo lo grafico fácil para la audiencia. Joan Manuel Serrat está llegando unos días de fiado, porque si concretamente no se puede transferir, más allá del precio. Entonces, esta medida, para la cual trabajó mucho el Ministerio de Cultura a través de Tristan Bauer, Lucrecia Cardoso y su equipo, trabajó mucho el Ministerio de Economía a través de Sergio Massa directamente y sus colaboradores, tiene que ver con blanquear una situación real. Tenemos que elegir, o vienen artistas internacionales a Argentina o no vienen. No hay mucha más vuelta, o sea, ningún artista internacional que venga de cualquier continente va a venir si no se le paga. Entonces, ¿cómo se le paga? Y a partir de ahí se presentaron dos disyuntivas en lo que tuvo que ver con estos meses de diálogo, porque lo que salió a la luz estos días y hoy concretamente en el boletín oficial es el resultado de diálogos. Y en esos diálogos surgía una posición que podría ser, con la crisis argentina, que no venga nadie de afuera. Argentina, que sea una isla y que los artistas no vengan. En todo caso, si quieren que se acerquen a un estadio en Montevideo o en Santiago de Chile, y los argentinos que tengan dinero que viajen a esos lugares a verlos. La otra es, si eso pasa, ¿qué nos pasa con la verdadera problemática? Que la vivimos en el 2020 con la pandemia, que es la cadena de gente y puestos de trabajo y empresas que se quedan sin trabajo porque no viene el artista, que es el que convoca. Entonces se buscó, de alguna manera entiendo, lo más beneficioso para muchos. Y lo más beneficioso para muchos que acordaron y aceptaron, porque si no aceptaban la parte de empresarios y empresarias que contratan, tampoco servía. Era pagar ese 30% más para poder destrabar una situación que, insisto, va por lo económico del valor, pero fundamentalmente va por la transparencia de cómo hacerlo. Y además porque le permite al Banco Central, cuando depositan en pesos ese caché, retenerle al artista o a quien venga de afuera a cumplir un rol, los impuestos que corresponden. El impuesto a las ganancias. Ahora, vos sabés que hay toda una discusión. La otra vez hablamos también con Figoli, que es empresario también, que hace este tipo de eventos internacionales.
Y efectivamente, como vos contás, hay todo un encadenamiento de trabajo y de valor agregado local, mucha gente que es empleada por este tipo de trabajos y de espectáculos. De hecho, básicamente en dólares sería la transferencia para el caché del artista o el deportista, más algún tipo de, qué sé yo, de logística que se tenga que pagar en dólares al exterior, pero básicamente después es todo trabajo argentino. Es cierto que hay toda una discusión también respecto a eso, si no se podría encontrar un dólar libre y que, bueno, que traiga, no es ni un extremo ni el otro, y que traiga alguien de afuera que lo vaya a buscar al dólar libre y que lo pague 300 pesos o el valor que esté y después eso lo cargue sobre el costo del espectáculo. Maxi, yo recién te dije que yo no traigo artistas internacionales, mucho más lejos está de ser economista. Yo lo que puedo es, digamos, contar la problemática y a lo que se llegó después que gente especializada pudo buscar un punto de acuerdo. A nosotros como industria del espectáculo, sobre todo en una actividad que durante 2 años estuvo parada, porque no nos olvidemos que la música, incluso antes que el teatro, fue la primera en cerrar y la última en abrir. El teatro se abrió un poquito antes, unos meses antes que la música. Yo hasta creo que esta irrupción de tanto público yendo a recitales tiene que ver con que hubo una canilla cerrada ahí. O sea, hay como una porción de la Argentina que puede, tenemos las dos Argentinas, ¿no? Estamos hablando de la Argentina que puede, que no consumió y de repente se puso a consumir. Ojalá si es así. Uno tiende a pensar que a la larga se va a ir promediando, porque es un año 2022 que el espectáculo en vivo, por ejemplo, a diferencia del cine, el espectáculo en vivo está con números que no condicen con la realidad. Eso es la otra cosa que te quería preguntar. Está bien, vos lo que planteás es, bueno, había un problema, hubo diálogo entre el sector privado y el Ministerio de Economía y el sector público y se logró destrabar un problema para que esto siguiera funcionando, sobre todo porque había muchos compromisos y contratos asumidos. Ahora, yendo más a un poquito a lo que está sucediendo en la economía, ¿cómo estás viendo? Porque efectivamente uno mira 100% inflación, mira la evolución de los salarios muy atrás de la inflación, mira los aumentos de pobreza, que en este segundo semestre van a ser todavía mayores, mira la disparada del costo de tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Porque ha subido muy fuertemente la tasa de interés, y sin embargo hay este tipo de espectáculos y de shows que no son baratos, bueno, que están todos llenos. Digamos, Coldplay creo que va a ser 10 River. ¿Cómo explicas? Digamos, hay dos Argentinas, digamos, una Argentina que tienen ahorros o dólares en el colchón o le sobran algunos pesos a fin de mes y que lo dedican al entretenimiento, al espectáculo, al esparcimiento. Insisto, como vos sos economista, yo te lo quiero preguntar a vos porque yo veo lo mismo. No, pero vos lo estás viendo todos los días. Yo lo veo todos los días. O sea, yo veo, por ejemplo, para salir un minuto de este tema del dólar cultura, a mí me gusta decir cultura por un tema, porque, como dicen algunos músicos, ¿yo qué tengo que ver con Coldplay? Hay 170 espectáculos en el año y ¿por qué lo llaman Coldplay? Más allá que está bien, es lindo, porque es raro que alguien haga 10 River, ¿no? Y justo ocurre igualmente ahora. viene Nadal el mes que viene, a mí me encantaría que eso se llamara cultura, Claro, pero bueno, es además, un espectáculo deportivo. Claro, porque además se va Coldplay y ¿cómo lo llamamos? Pero bueno, hablando en serio, el tema que vos planteás, a mí me sigue sorprendiendo. Por ejemplo, hablemos de la Avenida Corrientes de Buenos Aires como epicentro, como postal. No sé si alguno vio lo que está pasando desde el jueves más o menos hasta el domingo en la Avenida Corrientes. Yo, que hace 47 años trabajo ahí, me cuesta salir a caminar. Un movimiento impresionante. O sea, sí. Yo creo que también la peatonalización sirvió, o sea, se convirtió como en un paseo. No quiere decir que toda la gente vaya al teatro, por favor. Pero fíjate lo que pasó en Times Square, en Broadway, y lo que pasó en la propia Corrientes de Buenos Aires o en Piccadilly Circus en Londres, los lugares donde hay mucho teatro, en pandemia. Se cerró todo el sector. La gente, ninguno tendemos a ir a comer, por ejemplo, al centro. Un ejemplo. Vamos al centro cuando hay espectáculo, no en Argentina, o sea, no en Buenos Aires, en Broadway. En todas partes. Hay una especie de revancha del consumo. Ahí en Corrientes es impresionante cómo los locales gastronómicos estaban todos cerrados, se han pero activado fuertemente. Fíjate que los estacionamientos cerraban ya. El otro día, en todos estos estudios de estos meses, surgía, uniendo lo gastronómico con el espectáculo, en el mundo, porque para esto hay estudios hechos. Quien más gastó fue la Liga de Teatros de Broadway, donde habla del 70 y pico por ciento, 72, 73% de la gente que va a ver un espectáculo de noche gasta en un cubierto gastronómico. 72 o 73, en todas partes del mundo.
Entonces, cuando nosotros vendemos en Argentina más de 6 millones de boletos al año entre teatro y música, el circuito comercial, la gente de gastronomía nos dice, hay 4.200.000 personas que esa noche, si se quedaban en la casa y el espectáculo no los moviliza, no estaba movilizando tampoco la gastronomía. Que fue lo que pasó en pandemia, se notó claramente en el 2020. Y un ejemplo de estos días, tenemos allí en Rivadavia y Paraná, el teatro más antiguo del país, que es el Teatro Liceo, 3 estacionamientos cerrados en pleno congreso, nadie va a estacionar de noche. Vino Elena Roger con Piaf. Los 3 estacionamientos tuvieron que poner llenos. doble personal para atender. Quiero decir, el espectáculo en el mundo, aunque a mí me haga falta zapatos, no hay una sección zapatería en los medios del mundo, pero sí hay espectáculos. El espectáculo tiene un valor agregado que incluso excede lo que es el propio mundo de esa actividad. Sí, está explotando lo mismo que pasa también, en parte también con el turismo y con el tema de vivir experiencias, ¿no? Hay también mucho turismo extranjero, se está viendo en el centro, no tanto en los teatros, digamos, por ahí, pero sí, yo lo he visto, que he ido a Corrientes a algún espectáculo y después uno se va a comer una pizza Garrín o algún lugar por ahí y está lleno de brasileños. ¿Eso también está movilizando? Cuando hay fines de semana largos en los países limítrofes, es increíble. Increíble. Es decir, vienen con los dólares de billete y les sale todo baratito. Es más, nosotros ya tenemos en la agenda los fines de semana largos de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Bolivia y de Paraguay, porque sabemos que los 5 países, sobre todo los uruguayos, por una cuestión de afinidad cultural, de cercanía, literalmente vienen, mueven el teatro, consumen gastronomía, consumen ropa, compran de todo. Además es gracioso en el caso, yo hablo por el teatro, ¿no? Sí. Es gracioso porque te das cuenta de la diferencia desde el viernes a las 3, 4 de la tarde del fin de semana largo y cómo el domingo a la noche vuelve a ser como antes. O sea, hay está muy así el bordero estas semanas, justamente porque a veces no coinciden, por suerte, los mismos fines de semana largos en los mismos países limítrofes. Muy impresionante. Te hago la última, Carlos. Vos sos, me parece, siempre por definición optimista. Además, pasaste la pandemia y eras optimista mirando hacia adelante. ¿Cómo estás viendo hoy al país económicamente, ¿no? Con 100% de inflación, que es toda una experiencia. Vos, me imagino, la has vivido previo a los 90, ¿no? En los 80, 1990 el último año, 89, la hiper. Es muy difícil, sobre todo para los empresarios pyme y demás, para los comerciantes, para el que no tiene grandes espaldas, es muy difícil lidiar con esa inflación de 100%. Ni qué decir para los asalariados, para los trabajadores. ¿Qué perspectiva ves hacia adelante? Tuve que recurrir a la memoria para irme a diciembre del 89. Claro. El 25 de diciembre del 89 debutábamos con Mirta Legrand en una obra que fue su despedida teatral, Potiche, en el Teatro Atlas de Mar del Plata. Nosotros el 23 de diciembre, para el debut del 25, cambiamos 7 veces el precio en el mismo día. O sea, entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche del 23 de diciembre del 89, el precio de la entrada se cambió, cuando se ponían la felpita, los números, 7 veces. 7 veces en un día para el debut de Mirta Legrand en el Teatro Atlas de Mar del Plata para el 25 de diciembre del 89. Pero discúlpame, pues es muy impresionante eso que contás, ¿no? Porque, es decir, vos ibas vendiendo a un precio y te dabas cuenta que había que cambiarlo. El que llegó antes a comprar... Fueron 13 horas. La había comprado más barata. La boletería se abrió a las 10 de la mañana y se cerró a las 23, como era antes. Sí. En esas 13 horas subió 7 veces. O sea, casi un promedio de un precio cada 2 horas. Impresionante. Eso era la hiperinflación. A partir de eso, y ser empresario nacional hace 47 años, y como dije antes al principio, no trabajo con extranjeros, te puedo decir que lo único que tengo es el compromiso, primero, para conmigo mismo y mi empresa. En mi empresa, mi activo mayor es gente, incluso alguna, que me acompaña hace 47 años. Por lo tanto, si me preguntás cómo lo veo, más que cómo lo veo, es cómo tengo que seguir. ¿Y cómo tengo que seguir? Laburando. Claro, Carlos, gracias. Muy interesante siempre hablar con vos. Vamos a ir volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar qué está pasando con el tema autoservicios, supermercados y ventas. Atención que hay algunas mediciones donde ya la inflación está enfriando fuertemente el consumo. Y vamos a hablar de qué está pasando con la interna en Juntos por el Cambio, porque está claro que Larreta
ya está lanzado totalmente como candidato presidencial y ha dicho palabras más, palabras menos. No sé si Macri va a ser candidato, pero más allá de que si eso no es, yo sí voy a ser candidato a presidente el año que viene. ¿Qué está pasando con el dólar, Claudio, en este momento? Bueno, un dólar que sigue más caliente que ayer, 291 pesos el dólar paralelo, 2 pesos más que en el cierre de ayer. Venimos de varias jornadas donde los dólares libres financieros se vienen justamente subiendo. El dólar bolsa continúa en 299 pesos, 3 pesos por encima de la cotización de ayer, y el contado con liqui sube a 312. Te diría que es el valor más alto en las últimas 3 semanas del contado con liqui, que es el dólar justamente al que dolarizan las empresas. Sí, y atención porque engancha el tema Estados Unidos, atención porque hoy se conoció que la inflación en Estados Unidos vino peor a lo esperado y eso fue una señal muy negativa en los mercados financieros. Se derrumbaron las bolsas internacionales porque, claro, todos están viendo que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, va a seguir subiendo la tasa de interés y eso va a contraer más la economía norteamericana, que se va a desplazar hacia una recesión, hacia un enfriamiento fuerte de la economía. Bueno, los datos que hoy se conocieron a la media mañana aquí en la Argentina es que la inflación en Estados Unidos de septiembre fue del 0,4%, un numerito que, claro, para nosotros luce muy bajito, pero es el doble de lo que esperaban los analistas del mercado allí en Wall Street, que esperaban apenas un 0,2%, con lo cual, si uno toma los últimos 12 meses, la inflación allí fue del 8,2% y si bien baja una décima respecto de la medición del mes anterior, bueno, el mercado estaba esperando no 8,2 sino el 8%. En virtud de esto, ¿qué es lo que están viendo? Y que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a subir la tasa de interés nuevamente, otra vez, en su próxima reunión, con lo cual, bueno, más allá de que estuvo en alza los precios de la energía, incluso de algunos alimentos que tienen precios volátiles, como puede ser la fruta o la verdura, el resto de la economía tiene una inflación más elevada de lo que pronosticaban los principales bancos y consultoras económicas, con lo cual, ante una suba de tasa de interés más fuerte de lo previsto, y bueno, también la recesión va a llegar más rápida de lo que algunos Ojo que se pensando. está golpeando también para la Argentina, ¿no? Son buenas noticias las que vienen de afuera para la Argentina, porque todas estas noticias apuntan también a un posible caída del precio de las commodities, las exportaciones de la Argentina, además de que puedan seguir devaluando los países de la región y meterle más presión al Banco Central argentino. Vamos a Francia, ahí está en París Juan Dillon. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, ¿cómo estás? Un gusto saludarles. Y les agrego los malos datos de Alemania, que ya el ministro de Economía alemán, de Finanzas alemán, dijo que el país entra en recesión en el 2023. Así que el motor de la Unión Europea también con problemas económicos. Mirá vos, sí, claro. Y además están todavía retrasando la suba más agresiva de tasa de interés en Europa, ¿no? Justamente para tratar de sostener el nivel de actividad. Son todas noticias que no son buenas, visto desde acá Argentina, que está con su máxima fragilidad. Juan, sumemos el tema Ucrania, porque hoy hubo mucho ruido. Salió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a decir que no quiere una guerra mundial. ¿Por qué? A ver, te lo diría así. Lo que está en este momento intentando la OTAN Occidente es un escudo, si se quiere, antiaéreo misilístico para Ucrania. Esto que significa que cada uno de los ataques que en este momento intenta Vladimir Putin sobre Ucrania quede interceptado por el sistema antiaéreo que le suministre la OTAN. Esto es básicamente el suministro de, por ejemplo, los cañones César de Francia, los cañones Iris de Alemania. Cosa increíble que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, esté prestando armamento importante, pesado en este sentido a Ucrania. Bueno, obviamente los Estados Unidos, que está brindando los HIMARS, que es una de las tecnologías más avanzadas para, de nuevo, interceptar los misiles o los drones que lleguen de Rusia o del Mar Negro. Y el Reino Unido también hoy ha prometido que va a donar o va a dar este tipo de armamento
a Ucrania. Esto lo que significa es una participación, Maxi, ya rotunda en la guerra de la OTAN, o si querés, de los países más importantes, de los países del G7, y para Rusia, que lo ha dicho a través de un consejero de seguridad, ya directamente es la participación directa de Occidente en esta guerra, y esto puede generar la Tercera Guerra Mundial. Ahí lo trato de conectar con los dichos de Emmanuel Macron en una entrevista muy larga del día de ayer, que entre otras cosas dijo que toda su esperanza es que no se ingrese a una guerra y que simplemente este armamento de tanta importancia y relevancia es para proteger y no para atacar a Rusia, tratando de apaciguar un poco los ánimos que por este momento están preocupando a toda la comunidad internacional, Maxi. Ahí estamos viendo en pantalla un video que publicó Ucrania diciendo merci beaucoup a los franceses por este tipo de armamento, digamos, un video extraño, digamos, donde hay rosas, pétalos, chocolates, como una especie de declaración de amor a Francia por el tema de los del armamento. Fue un video que, claro, fue un video del propio Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa de Ucrania. Llamó la atención incluso porque lo que está intentando Occidente, y lo vas a ver en esto que es una decisión, repito, de la OTAN, es suministrar equipos, pero que si querés y si se puede decir, que no se sepa para, obviamente, no acalorar aún más a Vladimir Putin, que obviamente nadie sabe cómo va a responder a este tipo de situación. Así que, bueno, se lo mostraban ayer al presidente Emmanuel Macron en una entrevista, repito, que dio muy extensa en la televisión francesa, y trató también de aplacar lo que son los ánimos sobre el ofrecimiento y entrega de este material o de este tipo de armamento bélico. Así que una situación muy comprometida, porque además la situación tanto de un posible accidente en alguna de las centrales nucleares de Ucrania, digamos, está dentro del mapa que estudian o que los consejos de seguridad están observando por este momento, pero también un poquito más lejos, pero también dentro del tablero estratégico, la posibilidad de la utilización de algún tipo de armamento táctico por parte del gobierno de Vladimir Putin. Cuestión que es un poquito más alejada, aislaría mucho más a Vladimir Putin, pero que nadie descarta. Y el último dato, países como Rumania, países como Finlandia, países como Polonia, países como Alemania, obviamente también Ucrania, y el norte, te diría, o la parte de Francia que es frontera con Alemania, está repartiendo, o se están repartiendo pastillas de yodo frente a la posibilidad de un accidente nuclear, Maxi. Sí, atención con esto, Juan, que contás, ¿no? Porque Zelensky, alguien decía que tiene un estilo muy siglo XXI de manejo de las redes sociales, ¿no? De manejo de las audiencias, que lo hace todo a través de las redes sociales, de los videitos, de la viralización y demás. Y bueno, ya ha conseguido un apoyo muy fuerte de Occidente, pero bueno, ya entramos en un terreno donde del otro lado también Rusia es una potencia nuclear, ¿no? Y donde la OTAN ha tratado de mantener los equilibrios permanentes con Rusia justamente para no ir a una escalada nuclear o una escalada mayor. Vos lo que estás contando es que Macron está acompañando junto con otros líderes europeos, pero van con cuidado porque temen que pueda haber una escalada que se salga de control. A ver, te diría que el punto es casi un punto de inflexión y de no retorno, por lo menos así lo ven tanto los Estados Unidos o los líderes de la Unión Europea, porque además el chantaje de Vladimir Putin con respecto a la situación energética está comprometiendo de manera decisiva. Hablábamos de la recesión, la deflación en los Estados Unidos, viene un invierno incluso de ira social, y eso lo saben los líderes europeos. Lo que contábamos en el día de ayer de la huelga de combustible está absolutamente ligada a una situación, una deriva de los precios de los combustibles relacionados con la guerra en Ucrania, por lo cual no se pueden permitir los líderes europeos, sobre todo, un chantaje que se extienda en el tiempo. Ayer Vladimir Putin llegó a decir que
estaba en decisión de los europeos retomar lo que es el tráfico de gas hacia Europa, obviamente desde Rusia hacia Europa, utilizando el gasoducto Nord Stream 2. El Nord Stream 1 quedó totalmente fuera de servicio producto de un sabotaje que todos piensan que fue un sabotaje ruso. Claro, el Nord Stream 2 había quedado paralizado porque era una obra terminada, pero que Alemania había frenado por el inicio de la guerra. Ahora está diciendo, bueno, ¿saben qué? Yo les puedo dar gas. Ustedes tienen que utilizar aquel gasoducto que no quieren aprobar. Así que es una situación que los está arrinconando a los europeos y me parece que a todo Occidente, Maxi. Muy interesante, Juan, lo que contás, y muy interesante también el concepto de que se viene un invierno en Europa de ira social, ¿no? Porque siempre se ha dicho también que Putin ha subrepticiamente financiado a distintos movimientos de derecha o de ultraderecha, antisistema, ¿no? Antidemocracias europeas. Para exacerbar los enojos, la furia y demás. Sí, no solamente... Marine Le Pen, claro. Marine Le Pen aquí en Francia se sabe, obviamente, de su partido político, el Rally Nacional, la Asamblea Nacional, que ha recibido fondos para hacer campaña. Matteo Salvini, que está formando en este momento gobierno con Giorgia Meloni, ha recibido, o por lo menos se intuye que ha recibido fondos del Kremlin. Y así tanto Vox de España, bueno, tienen vínculos con con la ultraderecha, si se quiere, europea. Sí, atención con eso, porque ha sido también un poco la estrategia de Putin permanentemente, ¿no? De ingresar y tratar de desestabilizar las democracias de Occidente. Juan, gracias, muy amable. Un abrazo, Maxi. Ahí está Juan Dillon desde París. Bueno, volvemos acá a la Ciudad de Buenos Aires y hubo confesión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, te diría que en un tono suena bastante de campaña, ¿no? No digo que no sea totalmente sincero y estamos hablando de sentimientos. Horacio Rodríguez Larreta blanqueó, por decirlo de alguna manera, y no estamos hablando de blanqueo de capitales, hizo pública una relación de pareja que tiene. Dijo, estoy enamorado. Estoy enamorado, se mostró con Milagros Meiling, que es funcionaria del gobierno de la ciudad, es bastante más joven, tiene 36 años, unos 20 años menos que Horacio Rodríguez Larreta. Muy linda ella, trabaja en el área de ayuda a la tercera edad, desarrolló una aplicación específica para ayudar a las personas mayores a vincularse con algunas herramientas a raíz de un problema que tuvo de cognitivo su abuela. Eso la marcó mucho, empezó a trabajar siempre en la cuestión social, trabaja muy cerca de María Eugenia Vidal, forma parte de un área dentro del PRO de una agrupación llamada La Marea, siempre estuvo muy cerca de María Eugenia Vidal y él ha confesado que está muy enamorado, que está muy feliz y que siente que ella lo ablanda. Ahora, no podemos dejar de interpretar de que esto lo ablanda, así que lo suaviza, que él se siente que es muy rígido, muy estructurado y que al lado de ella se siente que ella lo ablanda, lo hace como más humano. Esto no podemos dejar de leerlo en términos políticos. El mismo Horacio Rodríguez Larreta, que en la misma entrevista dijo que él va a ser candidato, confirmó que va a ser candidato a la presidencia, que no depende de la decisión que tome Mauricio Macri, tal cual lo decías vos, Maxi, hace un ratito, que lo que haga Macri es cuestión de Macri, pero él va a ser candidato, y la presentación en sociedad de su nueva pareja, después de que todos supimos que al final del 2020 se había separado de su esposa y madre de sus 3 hijas, Bárbara Díez, con quien había estado 20 años, es todo una señal de largada, te diría, en la carrera presidencial, porque además ha dicho que a él le gustaría mucho que Milagros lo acompañe en la campaña electoral, con lo cual no podemos dejar de leer esto como las palabras de un candidato confirmado, ya por lo menos precandidato a vicepresidente dentro de Juntos por el Cambio. Y fuerte lo de Larreta cuando dice Macri hace cosas de candidato, está recorriendo las provincias, está recorriendo el Gran Buenos Aires, pero yo voy a ser candidato a lo mismo. Claro. Y que la gente elija, ¿no? Instalando que no hay marcha atrás y que tampoco depende de la decisión de Macri si Larreta va a ser candidato o no de Juntos por el Cambio. Exactamente. O precandidato, digamos, irán una precandidato irán a una PASO, lógicamente. Juntos por el Cambio es el espacio que más candidatos tiene para ir a la PASO por ahora confirmado. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y tal vez Facundo Manes, algunos más que surjan. Y ahí estamos expectantes de que haga Mauricio Macri. Pero a Horacio Rodríguez Larreta eso por ahora no le preocupa. Justamente lo que vienen detectando en los focus group y todos los análisis que hacen de Horacio Rodríguez Larreta como candidato, lo que muestran es una cierta caída de su imagen pública en los últimos meses
que si bien sigue siendo muy alta, la tendencia no es buena. Y una de las cosas que marcaban es la falta de humanidad, ponele por como ya lo que decía Candelaria recién, y por eso es también que en este momento se decide mostrarlo a una reta más reprochaban humana. a Macri, o que Durán Barba le reprochaba a Macri va por en ahí. 2015. Exactamente, va por ahí, por eso ahora llega el momento del operativo de ablandar a este candidato, que en muchos casos se lo ve como hiperkinético, como orientado mucho a la gestión, como poco robótico en muchos momentos. Bueno, se tiene claro que es muy eficiente, pero falta esta cuestión. La idea es darle este plus de humanidad que en algún momento lo había tomado y lo había recuperado, en algún momento de la campaña de 2019 incluso, donde se lo veía con las remeras y un poco más, más abierto. Bueno, lo fue perdiendo y por eso también ahora hacen un lanzamiento donde se lo va a ver más humano también en un costado personal. Fuerte caída de ventas en autoservicios y almacenes. Claro, y mira, acá lo que hay que explicar, Máximo, realmente son caídas muy fuertes. Hablamos de prácticamente el 10%, el 9,9% ventas de alimentos, en volumen, bebidas, en cantidad. Claro, y digamos todo lo que tiene que ver con la canasta básica en los autoservicios de barrio, en los almacenes, autoservicios independientes. Respecto a septiembre del año pasado, también una caída respecto de agosto. Y acá lo que hay que explicar, Maxi, es que hay, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, un corrimiento cada vez más importante de consumidores que se van de los negocios pequeños de barrio hacia las grandes cadenas de supermercados, porque en medio de una inflación que está llegando al 100% anual, y bueno, los supermercados vende más barato. ¿Y por qué vende más barato? Y porque evitan un par de eslabones de la cadena comercial. Por ejemplo, no tienen que ir al distribuidor, no tienen que ir, les proveen directamente a las grandes fábricas. En cambio, los pequeños comerciantes van al mayorista. Bueno, eso hace que haya diferencias de entre 50 a 60% en los mismos productos, entre lo que vende un pequeño comercio y lo que vende una gran cadena. Bueno, estos son datos de Scantech, que es justamente una consultora que mide, monitorea las ventas en autoservicios y en almacenes, y lo que da es 9,9% caída en septiembre, también respecto de agosto, y si uno toma todo el año, los primeros 9 meses, 3,5% de caída, sobre todo, Maxi, en productos de cuidado personal, alimentos, limpieza y productos de higiene y también bebidas no alcohólicas. Bueno, esos son las principales caídas en estos rubros, digamos, de la canasta básica. Está Carla Charandini en Bariloche. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Maxi? Acá estamos en el centro cívico, justamente porque, bueno, ayer hubo una movilización con representantes de pueblos originarios, ¿no?, acompañados de organizaciones, también de organizaciones sociales como el Partido Obrero, filial de Río Negro y la CTA. Bueno, con el eslogan "La defensa del territorio no es un delito". El tema es que, bueno, muchos vecinos y algunos de los comerciantes de acá de Bariloche se vieron bastante molestos. Si bien no es que estaban en desacuerdo con la movilización, sí se vieron bastante molestos justamente por estas pintadas que se ven, no sé si lo ves acá atrás mío, con aerosoles, ¿no?, en los diferentes monumentos históricos de esta ciudad. Sí, ahí se ven las pintadas. ¿Hay alguien que se haya atribuido estas pintadas? No, en realidad esto lo comunicaron a unos vecinos con los cuales estuvimos ayer hablando en las inmediaciones, luego desde que ocurriera esta movilización, que si bien ellos nos decían que no estaban, como te vuelvo a repetir, en desacuerdo con esto, sino que, bueno, lo que sí no apañaban era este tipo de pintadas en la zona, en los monumentos históricos, también, bueno, en el histórico Banco Nación de acá, que cumplió el 12 años, o sea, bueno, un montón de estos edificios que, si querés, te los puedo ir mostrando. Sí, sí, se ven ahí el monumento que está ahí atrás, ¿qué es? Es el... sí. De Roca. Es el de Roca ese. Es el monumento a Roca, claro, que está acá en la plaza de lo que es el centro cívico, ¿no?, que para nosotros es
el epicentro, digamos, de la ciudad. El corazón, ¿no?, de la ciudad. El corazón de la ciudad. Claro, exactamente. Claro. ¿Y cómo convive? ¿Cómo viene y luego de esta movilización... Sí. No, discúlpame, complétame, Carla, por favor. No, que luego de esta vandalización, o sea, que en realidad lo que pasó fue ayer, luego de esta movilización, digo, ocurrieron estos hechos de vandalización, ¿no? Por lo que pudimos observar y, bueno, bastantes vecinos nos contaban. Está bien. Bueno, perfecto, Carla. Vamos a seguir atentamente el tema. ¿Cómo está Bariloche? ¿Sigue habiendo turismo local, turismo internacional? Sí, Maxi, la verdad que sí, estamos sorprendidos, ¿no? Porque después de un fin de XXL es como que se extendió. Incluso, bueno, Aerolíneas Argentinas nos pasó un parte de que la... Se me quedó ahí la transmisión. Bueno, estaba ahí Carla Charandini. Bueno, la inflación del 100% de Argentina en el mundo ya está generando obviamente mucha repercusión porque todos quieren saber cómo se vive en la Argentina del 100% de inflación, ¿no? En un mundo donde hay 3 países más en el mundo, contábamos Zimbabue y un par de países más africanos, Venezuela y Sudán, creo. Y Sudán, que tienen estos niveles inflacionarios en el mundo. Y esto ha llevado a que una fotógrafa argentina fuera premiada y se publicara una nota en The Guardian en Gran Bretaña por su obra artística como fotógrafa, vinculando a distintas personas que tienen que convivir con estos niveles inflacionarios. Exactamente, Maxi. Irina Werning ganó un premio y su trabajo fue publicado en The Guardian. Creo que ganó el World Press Photo, que es un premio muy prestigioso para fotógrafos, porque además sus fotos, que las estamos viendo en pantalla, mire qué interesante. Esa, por ejemplo, que vemos ahí es su amiga Lara. Su amiga Lara trabaja arreglando, es manicura, arregla manos y pies y gana unos 100.000 pesos por mes, con algunos trabajos extras que consigue, llega a los 140.000 pesos. Allí la muestra con lo que es la pila de billetes que representa su salario. ¿Ese es su salario? Exactamente, posando en esa foto. 140.000 hoy es la línea de pobreza. 140.000, exactamente. Y eso cuando hace trabajos extra particulares, fuera del lugar donde trabaja de manera permanente, ¿no? Las fotos de Irina Werning, la verdad, son maravillosas, muy sorprendentes, muy originales. Allí vemos unas amigas de ellas horrorizadas con el ticket del supermercado. Esa es otra foto. Ella aprovechó situaciones cotidianas, domésticas, amigos, familiares. Vamos a ver una en la que está su marido, otra en la que hay otra amiga de ella. Todas muy Ahí lo vemos a su marido que está pegando billetes de 10 pesos en una pared para demostrar que el metro cuadrado es más barato si lo empapelás con billetes de 10 pesos que si lo empapelás con un papel vinílico que tenés que comprar, que en muchos casos hay los que se producen en la Argentina, pero otros son importados. Entonces ella calculó cuánto vale el metro de papel para empapelar y cuánto vale empapelarlo con billetes de 10 pesos, que en muchos casos ya empezaron a usarse las monedas, pero todavía circulan. Y lo que quiere demostrar con esa foto es que es más barato empapelar la pared con billetes de 10 pesos. Fíjate qué curiosa esta foto que estamos viendo ahora, es cómo los productos se achican para no tener que remarcar el precio. Si en vez de que sube el precio, te reducen la cantidad, algo que nosotros hemos visto muchas veces. Bueno, aquí está exagerado y está muy bien lograda la foto, como muestran que nos venden productos cada vez con menos cantidad. Es lo que se vive permanentemente en la reducción de los envases, ¿no? Claro, ahí vemos una chica que pasea perros, que no aumentó los precios de lo que cobra por mes para que no dejen de entregarle los perros para pasear, pero cada vez pasea mayor cantidad de perros, lo cual... Se le alcanzan las manos ya para pasear los perros. Termina, pobre, cargando su espalda y pasear con esa cantidad de perros, complicadísimo. La verdad que ahí vemos una muy interesante. Esta es su amiga Sara, sí, Sara, que tiene el pelo larguísimo y cada vez que encuentra una oferta de shampoo, va comprando shampoo en oferta para estoquear. Ya tiene shampoo para lavarse el pelo en el próximo año y medio. De esta manera... Bueno, pero son todas estrategias de los argentinos que en el mundo desconocen, pero que es efectivamente todo el que puede estoquear bienes durables, que no se venzan, claro, no perecederos, hoy lo hace. Y sí, digamos, es una forma de invertir mejor que el dólar, te diría, en este momento. Y en algún momento convenía, ¿te acordás? Ahorrar, no sé, en carne para milanesas en el freezer, pero es algo perecedero, no dura tanto tiempo.
En este caso ella ahorró, por ejemplo, en shampoo. Ahí vemos, por ejemplo, cómo Irina intervino un billete de $1. La foto está sacada en el Teatro Colón con la cara del Guasón. Muy buena idea esto de mostrar distintas situaciones de la vida cotidiana respecto a cómo se va lidiando con la ayuda a inflación. dimensionar un poco. Exactamente. Voy con Adrián Saque en Estados Unidos. Está en Washington. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, acá nos han cortado la calle 19, la que vos me mencionabas ayer, que es la que separa al Fondo Monetario Internacional de este lado y al Banco Mundial desde este otro, porque hoy además hay manifestaciones, ¿no? Aquí. Son piquetes pequeñitos, bueno, algunos hablan sobre la situación de derechos humanos en Etiopía y otros que pasan cada 2 por 3, seguramente va a pasar ahora, que gritan fuertemente que descarbonicen al mundo, es decir, que reduzcan emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Así estamos. Bueno, esto es porque es el Banco Mundial, ¿no? Están justamente reclamándole al Banco Mundial que intervenga más en política ambiental. Bueno, lejos de este nivel de discusión tenemos lo que está sucediendo aquí, ¿no? Tenemos al ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, que está de visita y que hoy, bueno, tuvo una reunión muy importante con el titular del Club de París, uno de los principales acreedores, digamos, el grupo que nuclea a los acreedores públicos más importantes de deuda pública de la Argentina, que bueno, desde que renunció Guzmán había quedado desatendido el destino de esos 2.000 millones de dólares que la Argentina le debe, ¿no? Hasta ahora estaba como en un impasse, pero no había nada resuelto. Bueno, hoy tuvo una buena noticia el equipo económico argentino porque pudieron avanzar en un acuerdo que terminarían de plasmar en una visita de Sergio Massa a Francia este mismo mes, el 27 y 28 de octubre la realizaría para avanzar con este frente que es muy importante porque el Club de París, como te decía, nuclea a varios países que son acreedores de la Argentina, sobre todo Alemania y Japón, que son los que tienen la parte de la deuda más importante, o más que más importante, más sensible en el momento de tratar de gestionar o de avanzar con alguna gestión de inversión en la Argentina. Abarca más que nada al frente europeo, aunque esté también Estados Unidos, Australia y Canadá, sí, claro, en el Club de París, pero por eso es importante dar un paso en este sentido. Bueno, esto ha sido filtrado, digamos, desde la reunión y bueno, se sabe que bueno, ya se tiene un segundo logro en este segundo día de gira. Ayer fue concretar el préstamo de 700 millones de dólares del BID. A la Argentina por parte del BID, exactamente, y hoy es esto, que bueno, por lo menos es volver a decirle al mundo, acá tenemos, digamos, atención que de esto no nos olvidamos, parecía una deuda olvidada, de esto hay que ocuparse también, y tiene también que ver con esta, digamos, esta gestión multisectorial que está emprendiendo el ministro Massa al frente de su cartera. Adrián. Y bueno, también... Adrián, sí, a ver, sí, claramente lo del Club de París era necesario, se había postergado, pateado, Guzmán lo había dejado totalmente también postergado, pero bueno, mientras esté encarrilada la negociación con el fondo, el Club de París hay que realizar la negociación como realizó hoy Massa, pero está más o menos también encarrilado. Hubo repercusión de las declaraciones de Kristalina Georgieva, abrimos con eso el programa, me imagino que son las conferencias de los jueves, ahora en medio de la asamblea anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial ahí en Washington, con esta declaración fuerte, ¿no?, de Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, el pueblo argentino espera un gobierno que se tome en serio reducir la inflación. Claro, exactamente. Ella vinculó esta declaración porque, claro, por un lado tenemos una inflación muy probable de 3 dígitos para este año, pero por otro lado también lo vinculó con, digamos, las explosiones de gasto público que hay cíclicamente en la Argentina. Obviamente no hizo ninguna mención a esto, pero nosotros imaginamos, por ejemplo, rápidamente en un plan platita, ¿no? Teniendo en cuenta que claro, el año que viene hay elecciones y que hay demandas permanentes de paritarias, de tratar de emparejar la inflación.
si bien algunas paritarias, muchas se hacen por el sector privado, en otras implica el público, y todo lo que es aumentar el gasto público va, por supuesto, en contra de un plan de control de la inflación. No, envió directamente una señal muy fuerte de que el FMI no va a ser flexible respecto al ajuste fiscal que está comprometido en el acuerdo con el fondo, ¿no? Muy fuerte, un mensaje, yo por eso decía, por un lado le mandó un mensaje de apoyo a Sergio Massa, dijo de nuevo que están trabajando muy bien, que está encarrilado el acuerdo, que por eso aprobaron el viernes pasado la segunda revisión, pero por otro lado le envió un mensaje político fuerte. Uno tiende a pensar a Cristina y al propio Alberto Fernández respecto a que no hay que desviarse del sendero trazado en el acuerdo con el FMI. Engancho con esto y ayudarme un poquito con la traducción, Adrián. Acaba de publicar The Economist una nota muy fuerte, ¿no? El título es Massa, lo único que se interpone entre Argentina y el caos. Directamente. A ver si mostramos un poquito que eso es The Economist. Exacto. Esa es la traducción. Se me está interponiendo la interferencia de la policía que hace que baje la calidad de la señal, bueno, en el medio, pero bueno, pido disculpas por eso, ajeno a nuestra voluntad, pero lo que sí es exactamente lo que vos decís, es un artículo de una revista que suele ser muy dura con la Argentina y en particular con los gobiernos peronistas. La nota es durísima, la nota es durísima respecto a la Argentina. Dice que el ministro de Economía está luchando con una inflación cercana al 100%, pero bueno, lo planta Sergio Massa un poco como es el planteo también de Georgieva, diciendo es lo único que se interpone entre Argentina y el caos, digamos, que tienen esta posibilidad o... La nota está armada además como una especie de crónica. Dice, camina usted por la calle Lavalle o la calle Florida en el centro de Buenos Aires y cada 20 metros alguien le va a gritar cambio, cambio, ofreciendo comprar o vender dólares a un tipo de cambio que es aproximadamente el doble que el oficial. En los supermercados los precios suben cada mes, la inflación de este año se dirige al 100%, como ha sucedido varias veces en los últimos 50 años. Argentina se encuentra nuevamente perdida en un laberinto económico. Bueno, sí, eso es muy típico de la contextualización que suele hacer The Economist con las notas que son internacionales. Y en particular, como te decía, con la Argentina suele ser particularmente duro. Te digo porque lo sigo desde los años en que yo vivía en Londres. No tuvo piedad ni siquiera con el periodo entre 2003 y 2007 de Néstor Kirchner, ¿no? El primer Kirchner, digamos, antes de los dibujos del INDEC y todo esto. Y sin embargo, bueno, hay que decir que acá lo que rescata a Sergio Massa como justamente alguien que entiende la lógica de los mercados y no habla, digamos, el idioma tradicional de la heterodoxia, que se habla muchas veces en el peronismo en la Argentina. O sea, entiende que lo que se tiene que hacer es tener disciplina fiscal, controlar el gasto público, pero a la vez manteniendo, digamos, el crecimiento, que es lo que también pide Cristalina Georgieva. Digamos que The Economist se alineó con el Financial Times, que también es duro con la Argentina, ¿no? Por eso esto realmente a ver, para digámoslo dentro del contexto de este gobierno, ¿no? Por eso no dice el único, dice lo único. Lo único que se interpone en este momento, digamos, dentro de este gobierno. La única cosa, lo único, en esta dinámica donde hay una presidenta que se mantiene en silencio, un presidente que está hablando de su reelección y un ministro de Economía que está tratando de encaminar el acuerdo con el fondo. Y hay una elección presidencial donde hay altísimas chances de que todos pierdan. Es decir, que el gobierno pierda la próxima elección. Y sobre eso va a haber presiones muy fuertes para aumentos salariales, para aumentos de jubilaciones, para aumento del gasto público, dice el FMI, y hoy lo dijo con todas las letras Cristalina Georgieva. Dice que el fondo va a ser inflexible en ese sendero. Adrián, gracias, muy amable, como siempre. Por favor, gracias. Bueno, ahí estaba Adrián Sack. Dame un último datito económico. Bueno, que tiene que ver con la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Mañana se va a conocer a las 4 de la tarde el índice del INDEC, el IPC. Bueno, ayer la ciudad de Buenos Aires se adelantó, como hace todos los meses, y lo que marca es algo que el propio gobierno está esperando que mañana se conozca
oficialmente para todo el país, que es una desaceleración de la inflación. En la Ciudad de Buenos Aires le dio 5,6% en septiembre. Sí, ojo que este dato de la Ciudad de Buenos Aires no coincide con el INDEC, son datos distintos. Sí, la tendencia. Claro, pero llama la atención porque no es lo que marcaban las consultoras privadas, ni la medición que decía venía siguiendo el Banco Central respecto a lo que ocurrió en septiembre con la inflación. Claro, lo que marcan es menor inflación general respecto de agosto, pero con alimentos liderando los aumentos, digamos. Para la Ciudad de Buenos Aires los alimentos aumentaron en promedio 7,1% el mes pasado contra 5,6% de la general. No, en agosto el índice de precio de la ciudad había dado 6,2%, el INDEC dio 7%. Claro. Hay que ver, pero bueno, hay que ver si efectivamente la tendencia mañana marca algún tipo de desaceleración respecto al 7% de agosto que marcó el índice de precio del consumidor. Sí, desde Economía ayer decían, mira, pensamos que puede dar algo debajo de 7, algo puede ser una décima 6, 9. o un par. Pero, digamos, para mostrar que se confirma esta tendencia a la baja, pero acá el dato va a ser alimentos, a ver cómo dio alimentos, cuánto por encima del índice de que va a precio. estar arriba de 7, Claro. pero la pregunta es si va a estar en 8% o menos del 8%. Gracias. Nos estamos retirando. Ya están llegando Roberto Funes y Mariana. No sé si está Mariana, creo que no. Ah, sí, Mariana, no te había visto. Perdón, Mariana. Está Mariana ¿Cómo te también. va? Mariana Concertesi. Hola. Es que no Espera está- que llegó está corriendo. viéndolo. Ay, María. Maxi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Maxi, estás un poquito con... Estás caliente. No, Los quería decirlo reflectores. yo. Los reflectores. Este reflector te está matando, Maxi. Escuchame una cosa, ¿sabes cuando vos no estás? ¿Qué él- haces? Me alejo. ¿Sabes lo que me Vení dijo? conmigo, Maxi. Me dijo, ayer me dice, ¿cómo lees cuando venís? El perfume. Claro. Un rico Ah, sí, perfume. ¿te gusta? Está complicado. El tema está perfume complicado. ¿Vos decís? Sí. Tiene varonil. Tira. Es bueno y es caro, como todo lo que tenés puesto vos ahí encima. Así que- Ay, por favor. Ay, ¿Se Maxi. quedan todo bien, Sí, todo Mariana? perfecto, gracias. Bueno, Escúchame, nos quedamos perdón, viéndote. te hago, vos que te dedicás a la economía y tantas cosas, y muchísima comunicación, ¿cuántos dólares hay? ¿Dónde? En la Argentina, ¿cuánta cantidad de dólares hay? No sé, 200.000, 300.000 millones. 43 conté hoy. ¿43? 43 tipos de dólares. No, claro, tipo de dólares, claro. ¿Cuántos tipos de Sí, dólares? Maxi te está diciendo las reservas. No, eso no me importa, porque no quiero ni saber cuántas reservas hay, porque se me 43 colan. contaste. 43 tipos de Sí, dólares. nosotros mostramos 10, pero puede ser, Hay porque hay... 43. mira vos. Ayer Agustín Echevarne, Economía, decía 40. Yo hoy conté 43. 43 Sí. contaste. Bueno, mira vos. Bueno. Le voy a pedir los informes. Los informes que te económicos. produzca Robertito. Porque ¿sabés qué pasa? Está el dólar Montenegro. Se quedan con Roberto y con Mariana. Chau, chau.